La primera vez que vi la película, esto debe haber sido hace como unos 15 años, vi una versión, una edición que se hizo en los 80s. Esta versión está musicalizada con música techno de los 80s y la película está maquillada con filtros de color. Entonces, eso obviamente es distinto, difiere mucho de la versión original, que como sabemos es muda, hay versiones que están musicalizadas con música instrumental. Pero menciono el tema de la primera versión que la vi porque, más allá de que es una película de cine mudo, obviamente, con el asunto de música techno de los 80s y los filtros de color que usaron, la temática de Metrópolis, el chiste que tiene, o lo que a mí me llama mucho la atención, es que es una temática actual. En Metrópolis se habla, entre muchas cosas, de la diferencia de clases. Está la clase trabajadora, la clase obrera, que son los oprimidos, que viven en el subterráneo de la ciudad, y a comparación de los poderosos que viven en los rascacielos, en la ciudad como tal. Y son los poderosos los que hacen uso o toman ventaja de la situación de los oprimidos para poder sobrevivir. Y es en esta lucha de clases donde yo veo la comparación al día de hoy. El día de hoy, como en ese entonces, es una película de los años de 1927, dirigida por Fritz Lang, pero que el día de hoy podría aplicarse sin ningún problema. Sigue habiendo, incluso en nuestro país, una situación en donde los oprimidos pareciera que no existen en el mundo, por ejemplo en el México que se le presenta al mundo en la televisión. Los oprimidos existen, pero en el subterráneo, y existen a favor o para ser utilizados por los poderosos. Entonces, en Metrópolis tienen este tema y es muy actual. Eso me llamó la atención desde el principio, y es una corriente, o más bien Metrópolis pertenece a una corriente del cine alemán posterior al expresionismo, en donde utilizan este tipo de metáforas o de intenciones de discurso político, de lucha de clases, de guerra de clases, y utilizan todavía elementos del expresionismo alemán, como es el manejo de las luces, este estilo de repente un poco macabro, un poquito oscuro, el maquillaje que utilizan, que también intenta acentuar el tema macabro. Y también hay, además del discurso político, el discurso de la lucha de clases, que después es importante, además en lo que viene después de los años 20, de los años 30, que incluso puede tomarse como referencia algunas de las expresiones artísticas en cine o en literatura o en otros medios de expresión artística, como base o fundamento para lo que viene después con el nacionalsocialismo, ¿no? Pero en el tema de prácticamente o meramente de la película, otros discursos, otros elementos que son visibles es el tema del héroe, el tema de alguien que logra ver la situación e intenta hacer algo, y cómo es seducido por otro elemento, otro símbolo común y clásico en muchas expresiones artísticas, como es la tentación. La mujer, el robot, que de repente atrae a las masas, que seduce a las masas, que enajena a las masas, y que después ayuda para que estas masas sean absorbidas por la misma sociedad, por la misma, el estatus de los poderosos, ¿no? Entonces, son elementos clásicos que hacen interesante a la película y que hacen además que sea un clásico del que hablemos después de más de 90 años.